Saludos cordiales a todos y a todas. Hoy damos inicio a nuestro primer módulo del diplomado en didáctica, diseño instruccional e impartición basado en habilidades cognitivas. Este módulo, titulado Fundamentos de la didáctica y habilidades cognitivas, tiene como objetivo proporcionarnos una base sólida en conceptos claves que guiarán nuestra práctica docente. Para abordar este contenido, dividimos las sesiones en tres partes para abordar las siguientes unidades temáticas. La primera, la didáctica, conceptos y principios fundamentales. La segunda, el rol de la didáctica en el aula. Y la tercera y última, integración de la didáctica con el desarrollo de habilidades cognitivas. Esto con el propósito de llevar estos conceptos al campo práctico de la enseñanza-aprendizaje, ya que no basta con comprender sus definiciones. Debemos también abordar cómo se integran en la práctica cotidiana dentro de la aula, lo que nos permite adaptar su aplicación a las diversas necesidades de nuestros estudiantes y a los desafíos contextuales de la nueva escuela mexicana. Iniciemos con el primer apartado. ¿Qué es la didáctica? En términos generales, podemos decir que la didáctica es la disciplina que estudia, orienta y optimiza el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero esta va mucho más allá de los métodos y técnicas, ya que se trata de una visión que nos permite estructurar, enriquecer nuestra práctica pedagógica para crear experiencias significativas y transformadoras. Desde esta perspectiva, podemos decir que la didáctica se convierte en una guía estratégica que nos permite orientar el diseño como la implementación de nuestras clases, lo que nos permite ser flexibles y atentos a las necesidades de cada alumno. A partir de esto, podemos decir que la didáctica aplicada en el aula, como educadores, docentes, instructores o tutores, parte de la tarea de reflexionar sobre el cómo y el porqué de cada actividad. La didáctica nos impulsa a planificar de manera intencionada cada sesión desde el objetivo hasta el recurso y la evaluación. Ejemplo práctico. Imaginemos que vamos a impartir una lección sobre pensamiento crítico en una asignatura de ciencias. La didáctica nos invita a pensar cuál es el mejor enfoque para esta sesión. ¿Será una exploración inicial de conceptos o un taller donde los estudiantes analicen casos específicos? Esta claridad nos permite diseñar actividades que no solo transmitan información, sino que motiven a nuestros estudiantes a reflexionar, investigar y participar de forma activa. Principios fundamentales de la didáctica y su aplicación práctica. Para llevar la didáctica al campo real de la enseñanza-aprendizaje, veamos cómo los principios de la didáctica se convierten en una guía práctica en el aula. Toquemos el principio de intencionalidad de los principios fundamentales de la didáctica. Este principio nos recuerda que todo acto de enseñanza debe de tener una finalidad clara y específica, ya que es la base para que los estudiantes comprendan el propósito de lo que pretenden y puedan relacionarlos con sus propias experiencias. Ahora, ¿cómo llevamos este principio a la aplicación del aula? La intencionalidad en el aula implica que cada actividad tiene un objetivo de aprendizaje
específico y medible. Los estudiantes deben de identificar este propósito desde el inicio, lo cual les ayudará a facilitar que perciban el valor y la relevancia de cada tema de aprendizaje. Ejemplo práctico. Supongamos que queremos que los estudiantes aprendan a interpretar gráficos estadísticos. En lugar de que simplemente darles los gráficos y pedirles que los analicen, primero les explicaremos la finalidad. Ejemplo, hoy vamos a aprender a interpretar gráficos porque es una herramienta esencial para entender datos en muchas áreas de nuestras vidas, desde la economía hasta las ciencias sociales. Con esto, nuestros estudiantes verán, observarán y comprenderán el propósito de la actividad y estarán más motivados para participar de una forma más activa. Otro principio es el principio de actividad. Este se refiere a cómo se establece que el aprendizaje es un proceso activo y participativo, ya que los estudiantes no se les debe delimitar solo a escuchar. Ellos necesitan explorar, preguntar, debatir y crear. ¿Cómo puedo llevar este principio de actividad a la aplicación dentro de mi aula? El principio de actividad nos guía a diseñar clases donde nuestros estudiantes sean los protagonistas de su propio aprendizaje. Es decir, esto se puede lograr mediante actividades que fomenten la indagación, el trabajo en equipo y la solución de problemas, entre otros. Ejemplo práctico. En una clase de literatura, en lugar de dar una conferencia sobre el autor, se podría organizar una actividad en la que los estudiantes formen equipos de trabajo, investiguen y presenten los principales temas de su obra. De esta manera, nuestros estudiantes van a participar de forma activa dentro de su aprendizaje, lo que les va a permitir desarrollar habilidades de investigación y poder presentar sus hallazgos de manera colaborativa. Otro principio es el de la individualización. Dentro de la didáctica debemos de reconocer que cada estudiante es único, ya que aprende con su propio ritmo, su propio estilo de aprendizaje y contexto personal. Este principio busca adaptar las actividades y métodos a las características individuales de los alumnos. ¿Cómo podemos llevar esta individualización a la aplicación en el aula? Individualizar significa estar atentos a las necesidades específicas de cada estudiante. Si bien es un reto en grupos numerosos, la tecnología y las técnicas diferenciadas nos permiten acercarnos a cada uno. Ejemplo, en una clase de matemáticas podemos ofrecer diferentes niveles de ejercicios, de modo que nuestros estudiantes con mayores habilidades tengan desafíos más avanzados, mientras que aquellos que necesitan refuerzo pueden practicar con problemas más simples o básicos. Además, podemos implementar tutorías o grupos de apoyo donde los estudiantes trabajen según sus propias necesidades con otros compañeros de clase. Esto significa el principio del andamiaje. Reunir a nuestros estudiantes más avanzados con los que tienen problemas dentro de su aprendizaje para reforzar
ese trabajo en equipo, lo que puede facilitar la coadyuvancia e integración de un grupo más homogéneo de nuestros estudiantes. 3. Estrategias didácticas para aplicar estos principios en el aula. Ahora que conocemos los principios fundamentales de la didáctica, la pregunta sería, ¿cómo los aplicamos a través de estrategias específicas? Te comparto algunas herramientas prácticas para que la didáctica se convierta en una experiencia dentro e inclusive fuera de tu aula. Iniciemos con la primera, planificación con objetivos claros. Es fundamental que como docente, instructor, tutor o educador establezcas objetivos precisos y alcanzables para cada sesión. Estos objetivos guiarán todas las decisiones sobre qué y cómo enseñar, permitiendo que cada actividad tenga un propio propósito y que contribuya al desarrollo de habilidades específicas de tus estudiantes. Ejemplo práctico. Antes de comenzar una clase sobre resolución de conflictos, el docente debe de tener claro que el objetivo es que los estudiantes comprendan la importancia de la empatía y la negociación. Con este objetivo en mente, cada actividad, desde los juegos de roles hasta la discusión en grupo, estará orientada a cumplir con esta meta en específico. Ahora veamos los métodos activos de aprendizaje. El aprendizaje basado en proyectos, los estudios del caso y los debates son métodos que permiten a nuestros estudiantes aplicar principios de actividad e intencionalidad. Es decir, estos métodos estimulan a los alumnos a investigar y participar de forma activa en su proceso de aprendizaje. Ejemplo práctico, en una lección sobre historia, en lugar de dar una clase expositiva sobre la Revolución Francesa, el docente podría proponer un proyecto donde los estudiantes investiguen diferentes perspectivas de la época, como la de los monarcas, los revolucionarios y los ciudadanos comunes. Al presentar su investigación, los estudiantes comprenden la complejidad del tema y aplican su aprendizaje de manera activa. Es decir, les facilitamos que a partir del aprendizaje por autodescubrimiento, ellos se formen un pensamiento más activo, lo que se traduce también en un aprendizaje significativo. Diferenciación de la enseñanza. La diferenciación es una estrategia para aplicar el principio de individualización, ya que nos permite adaptar el contenido, el proceso y los productos de aprendizaje a las necesidades de cada estudiante. Pongamos un ejemplo. En una clase de ciencias, el docente puede ofrecer varios medios de aprendizaje, como videos, experimentos prácticos, lecturas, lo que le permite a cada estudiante poder elegir el medio que mejor se adapte a su estilo de aprendizaje. Además, los estudiantes pueden demostrar su aprendizaje a través de distintas evidencias, es decir, productos, un informe, una presentación o incluso un video explicativo. 4. Reflexión y evaluación de la práctica didáctica. Un buen docente siempre reflexiona sobre su práctica y debe de evaluar la efectividad de sus estrategias. La autoevaluación
Es crucial para identificar estas áreas de mejora y poder adaptar nuestras prácticas a las necesidades cambiantes de nuestros estudiantes. Si partimos de esta primicia, es cuando la evaluación continua en el proceso de enseñanza-aprendizaje se debe de considerar como una herramienta clave y fundamental dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que su propósito va más allá de medir el conocimiento final de los estudiantes. La evaluación continua busca acompañarlos a lo largo de su aprendizaje, permitiéndonos a nosotros como docentes observar su progreso, detectar áreas de oportunidad y ajustar nuestras estrategias pedagógicas para atender mejor sus necesidades. En lugar de concentrarnos en una evaluación final o en las clásicas evaluaciones formativas, sumativas, rúbricas, diagnósticas, la evaluación continua integra diversas actividades y momentos a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, desde su inicio hasta su culminación, y nos permite promover un aprendizaje más profundo y más significativo y reflexivo sobre todo. Elementos clave de la evaluación continua. La evaluación continua es efectiva cuando se basa en una serie de elementos clave que le dan estructura y sentido a estos elementos. Empecemos por el primero. 1. Observación constante. La observación del estudiante es un pilar en la evaluación continua. Como docentes, instructores, tutores o educadores, necesitamos estar atentos a su desarrollo, participación y comprensión en cada actividad, lo que nos permite identificar sus logros como sus dificultades. Esta observación nos ayuda a ajustar la enseñanza en tiempo real y brindar un apoyo personalizado. Aplicación en el aula. La observación puede realizarse mientras los estudiantes trabajan en un proyecto en grupo, participan en debates o realizan ejercicios prácticos. Por ejemplo, en una actividad de laboratorio de ciencias, el docente, instructor, tutor o educador debe de observar y tomar nota del nivel de comprensión y habilidades experimentales de cada alumno, lo que nos permite hacer correcciones inmediatas y sugerir mejoras en su proceso de aprendizaje. 2. Retroalimentación formativa. La retroalimentación debe de ser un proceso constante y constructivo que ofrezca a nuestros estudiantes una orientación clara sobre su progreso. La retroalimentación efectiva no solo informa al estudiante sobre su rendimiento, sino que también le brinda sugerencias específicas para una mejora continua. Ahora, ¿cómo llevamos esta retroalimentación formativa aplicándola en nuestra aula? Tras una actividad de escritura, por ejemplo, como un ensayo o un análisis crítico, nosotros como docentes debemos de proporcionar una retroalimentación indicando los puntos fuertes y áreas de mejora continua, lo que va a permitir alentar a nuestro estudiante a revisar y perfeccionar su trabajo. Esta retroalimentación puede ser verbal, escrita o incluso en forma de una breve sesión de mentoría. Diversificación de instrumentos de evaluación como punto 3. La evaluación continua emplea diversos instrumentos
y métodos para captar una visión integral del aprendizaje. No todos los estudiantes aprenden o pueden demostrar sus conocimientos de la misma manera. Por lo tanto, es fundamental utilizar herramientas variadas como proyectos, cuestionarios, presentaciones, discusiones e inclusive autoevaluaciones. ¿Cómo llevo esta diversificación de instrumentos al aula? En una unidad sobre habilidades de comunicación, por ejemplo, los estudiantes pueden ser evaluados mediante actividades prácticas como debates o simulaciones, ejercicios de escritura, ensayos y evaluación de forma grupal o individual, lo que les permite demostrar sus habilidades en diferentes formatos y circunstancias. 4. Autoevaluación y coevaluación. La autoevaluación y la coevaluación son esenciales en la evaluación continua porque permiten al estudiante reflexionar sobre su propio avance de aprendizaje y el de sus compañeros. Esta práctica fomenta la autoconciencia y el pensamiento crítico, ayudando a nuestros estudiantes a identificar sus fortalezas y las áreas de mejora continua. ¿Cómo podemos transportarla a la aplicación dentro del aula? Al final de cada unidad o módulo de aprendizaje, los estudiantes completan una autoevaluación donde deben de reflexionar sobre su participación y desempeño en las actividades. En la coevaluación pueden calificar y comentar el trabajo de sus compañeros, lo cual les va a permitir desarrollar una actitud crítica y empática, aprendiendo a evaluar y valorar diferentes perspectivas. 5. Rúbricas de evaluación. La rúbrica o las rúbricas podemos decir que son herramientas que definen criterios claros para evaluar tareas o competencias específicas. Ojo, competencias específicas, que son fundamentales en la evaluación continua, pues nos brindan una retroalimentación a los docentes a partir de que él o los estudiantes generan una guía detallada sobre qué se espera de ellos y cómo pueden alcanzar el nivel deseado. ¿Cómo podemos transportar esa rúbrica o esas rúbricas de evaluación a nuestra aula? Para un proyecto de investigación, por ejemplo, el docente puede diseñar una rúbrica que detalle los criterios de evaluación en áreas como la calidad de la investigación, el análisis crítico, la claridad de la presentación y la coherencia del informe. Los estudiantes pueden usar esta rúbrica para orientar su trabajo y el docente la use como una base para dar una evaluación precisa, transparente y consistente. Beneficios de la evaluación continua en el proceso de la didáctica. La evaluación continua tiene múltiples beneficios para el proceso educativo. Primero, promueve un aprendizaje reflexivo y autónomo, ya que los estudiantes no solo reciben una calificación final, sino que comprenden su proceso y pueden corregir sus errores en el camino. 2. Facilita la intervención temprana, es decir, la evaluación continua permite a los docentes, instructores, tutores o educadores a identificar problemas de aprendizaje a tiempo y ajustar sus métodos para mejorar los resultados. 3. Desarrolla la responsabilidad y la autogestión en los estudiantes. Es decir, al participar en autoevaluaciones, recibir una retroalimentación constante,
nuestros estudiantes aprenderán a gestionar su propio aprendizaje y a reconocer sus logros y áreas de oportunidad. 4. Feedback constructivo o retroalimentación constructiva. Para los estudiantes es muy importante la guía de su docente, ya que no solo le permite mejorar a través del consejo o la retroalimentación, sino también en cómo poderlos lograr. En resumen, la evaluación continua es una estrategia que permite al docente, instructor, tutor o educador acompañar a sus estudiantes de manera activa y reflexiva, brindando un soporte constante que le permita mejorar la calidad de enseñanza y del aprendizaje, ya que no solo mide el conocimiento, sino que lo construye y lo refuerza a lo largo de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que asegura que cada estudiante desarrolle sus competencias y habilidades de manera integral. Te invito a que te suscribas a nuestro canal y de igual forma iniciamos este diplomado ya en vivo en la segunda parte de esta unidad temática el próximo martes 12 de noviembre de este año, por lo que te invito a suscribirte. Espero haya sido de tu agrado y sobre todo de tu interés. Hay que apoyarnos a aprender y desaprender para aprender. Soy Álvaro Serralde.